pertenecemos a esa cultura. Lo recibimos con la leche de la madre. Sí, me imagino. Entonces uno dice, cuando uno lee la Divina Comedia bien leída, uno dice, esto se puede creer, esto se cree porque es que hay una base muy sólida. Perdón, profesor, y si por ejemplo la Divina Comedia la lee un musulmán, ¿cómo sería la visión que él tendría? No, pues no podría ser, tendría que buscar otra mitología y otro credo, ¿no? No podría ser el credo de la semana. Pero de todas maneras uno ve el Talmud. Tú que eres teólogo, uno ve el Talmud, uno ve la Biblia y uno ve ¿cómo se llama el otro? El Corán. El Corán, y las tres hablan de la salvación. Porque nacen de la misma cepa. Sí. O sea que por eso es que los árabes, mire, uno no podría pensar en la Divina Comedia sin el gótico. Porque la Divina Comedia es gótica. Es el arte del mundo gótico. Uno no podría pensar la Divina Comedia sin la música gótica. Usted es músico. Uno ve que, por ejemplo, en el momento de Dante hay ciertas músicas que son prevalentes con el hilo musical. Y eso está en primera persona, es posible que también sea una línea melódica, el canto de una sola persona que canta hasta el final, haciendo hablar, cediendo la voz y recuperándola. Uno ve, por ejemplo, que esas catedrales del mundo gótico, la Divina Comedia está construida como una gran catedral, como un embudo que se abre hacia abajo. Uno ve tranquilamente eso. Uno podría pensar que, bueno, podría pensar, no tiene la obligación de pensar que es que Dante en su momento era uno más informado en todas las, por una sencilla razón, porque en la Edad Media las artes no estaban diferenciadas. En la Edad Media la gente se educaba en una cosa que llamaban las artes liberales, y eran los dominicos y los franciscanos los que enseñaban las artes liberales. Las artes liberales eran una especie de disciplina que estaba la gramática, la matemática, la música, era una serie de disciplinas. Por ejemplo, las artesanías no formaban parte de las artes liberales porque no eran dignos del hombre libre. Entonces ha tenido una gran formación en todo el mundo clásico, en la música, en la literatura, en la gramática. Podría uno pensar entonces que Dante concibió la literatura como conciben los arquitectos una obra, creándola. El otro día me decías que fue el primer tríptico. Ah, bueno, uno se da cuenta de, yo no había caído en cuenta de eso este año que me puse a observar la Divina Comedia pensándola y dije, claro, esto es un gran tríptico, es el primer tríptico de la historia y la pintura, porque es infierno, purgatorio y paraíso. Y uno ve que siglos después el Bosco lo que va a hacer el tríptico del infierno, o sea, influenciado por Dante. Pero hay algo más, eso en el arte occidental, pero la Divina Comedia también es como una alfombra griega, árabe, que uno empieza a desenvolver y uno va viendo todo. Es que una de las artes es que es visual, todo se puede ver, porque Dante perteneció también a un ciclo de pintores que llamaban la escuela de Zimbabue. Zimbabue fue el creador de esos pequeños mosaicos que manejaron después los flamencos y los holandeses. El retablo. El retablito, sí. Y posiblemente Dante, al ver eso, pensó que él podía escribir su obra por retablos. Y también llena de pequeños cuenticos. De cantidad de cuenticos, porque Dante estuvo en esa discusión. Dante estuvo en la discusión de Zimbabue. Y él estuvo ahí y por eso lo cita. Y dice que Zimbabue una tarde venía caminando por la campiña toscana y vio a un muchacho con una boina pintando unas cabras que estaban a la lejanía. Y le dijo, mira, esa obra está quedando muy buena, pero ¿por qué no pintas aquí esto? Y le dijo, no, me dañaría la perspectiva, estás aquí. Cuando no había concepto de perspectiva, porque es que la perspectiva es del siglo XVI. Y ese muchacho, ¿sabe quién era? Giotto. Y entonces Giotto le dijo, usted es Zimbabue, y dijo, pues quisiera que le dieran clases de pintura. Y Zimbabue le dijo, pero pues con lo que sabes. Sin embargo fue su alumno. Y es Giotto el primero que va a pintar lo conocemos a Dante, inicialmente joven, porque Giotto lo pintó, eran muy amigos. Y los dos estuvieron hablando. Voy a decir otra cosa que es de idea mía. Yo creo que los medievales supieron que ellos eran medievales. Aunque el término medieval es una creación del humanismo italiano del siglo XVI. Yo creo que los medievales
creyeron que ellos estaban en el medio de algo, y Dante lo sabía. Porque yo le hago una pregunta a todos ustedes, cuando uno dice la Edad Media, ¿es media con relación a qué unidad? ¿Usted ha preguntado eso? Dije, me dicen que esta es la época media, bueno, ¿y cuál es la completa? ¿A que sea media? Está en la mitad del... Pues, ¿De qué? yo creo que se llama Edad Media. Está en la mitad Media de lo con que es de relación la a qué. historia, digamos, de la historia a partir del siglo I, porque la Edad Media va del siglo Pero XV. entonces, ¿Cuándo la llaman XVI. media? Porque está en la Pues, mitad. pero de ahora, Pero la entonces- mitad, no, pero perdón, es que porque va ahora del se siglo llama V. media, antes No, no no, se Va, llamaba. va del siglo V de la caída del Imperio Romano, va El año 800. no, el siglo V. Va del siglo V, es que la Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano en 476. Empieza con Teodorico, con el bárbaro. Y sí, y va hasta el siglo XV, creo yo que hasta el siglo XV, que yo creo que son 10 siglos. Sí, pero entonces los del 16, los del 16 dijeron que era media, pero media qué, apenas lleva un año, ¿qué diferencia? ¿Cuál es la? Yo creo lo siguiente, yo creo que ellos vivieron bajo un estigma muy grande, y uno lo ve en Dante, y uno lo ve en Giotto, y uno lo ve en todos ellos, es que ellos sabían que en la antigüedad Italia había sido el centro del mundo, y ninguna civilización fue tan grande como la romana, incluso los griegos, porque ellos habían logrado traer el mundo griego, y lo que dice Auerbach es que el mundo, el helenismo clásico, no acaba en Grecia, sino en Roma. Entonces, ellos vivían con una nostalgia muy grande y vivían con la ilusión de volver a recuperar esa cultura romana tan antigua y tan hermosa. Y ese es el trabajo que hace Giotto. O sea que ellos sí pensaban en el Renacimiento. Porque si Giotto, que es de 1400, de 1300, estaba pensando en hacer renacer las artes pictóricas de la antigua Roma, ¿qué es lo que está haciendo? Renacimiento. Y Dante también está tratando de reconstruir todo el mundo del Renacimiento. Ahora ellos sabían que ellos tenían que volver a colocar esa antigua cultura romana en el centro del mundo. Y ellos pensaban que entre esa época en que ellos estaban viviendo y el momento en que sucediera, ellos están en la mitad de ese orden. Yo pienso que ellos sí sintieron eso. Porque es que uno ve en Dante, uno sospecha muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de individuo. En la antigua Grecia, y ayudarme aquí Charlie con esto, en el mundo griego no había castigo, no había pecado, porque el concepto no es de individuo sino de sujeto. Es decir, la diferencia entre sujeto e individuo es muy diferente. Por eso no, y la otra cosa es que no hay una melodía, no hay una religión dogmática, hay una poesía, y nadie peca ni es hereje en contra de la poesía. Por eso a nadie lo matan de esa manera. A Sócrates lo matan es por otra cosa, más política. Entonces yo lo que pienso es que él en la discusión, digamos, que había entre el mundo sofocleano y el mundo de Santo Tomás, Dante logró pensar qué era lo que había que hacer en la literatura. Y logró pensar que la literatura son voces. Logró saber que en la literatura quizás lo más importante es el tono de la voz de la persona. Y eso que dice Borges, que descubrir un tono es descubrir un sujeto y un destino. Y es verdad, usted escribiendo, si usted no logra el tono, esa novela le está quedando mal. Sí. Eso son muy sabios, ¿no? Por eso yo digo que uno podría aprender con Dante toda la historia de la literatura, hasta él, y proyectarse hasta el siglo XXI, digamos, en cuanto a la manera como se hace literatura. Porque nadie utilizó tantos artificios como él. Bueno, yo dejo ahí porque... Entonces podríamos decir que la literatura nace con la música. Mira, ahora se sabe perfectamente que las obras griegas tenían música, pero que esa música se ha perdido. Incluso hay músicos en Europa alemanes tratando de recuperar toda la música que estaba acompañando el mundo de los trágicos. Pero esa música se ha perdido, no se sabe cuál es. Mientras que, por ejemplo, en Provenza, como eran canciones, eran baladas, sí se conocen las músicas. Pero perdón, Teodorakis ha tratado como de poner, ha escudriñado esa música griega, como que ha recuperado por ahí algo. De eso hay cantidad de trabajos hechos, Sí. mucho. Porque finalmente sí, yo pienso que los principios de la matemática y la literatura son musicales. Es con Pitágoras, ¿no?
Sistema binario. Teleium se el llama. concepto de armonía. Sistema Teleium. Sí, tenemos el binario, ¿no? Bueno, Que dejamos ahí, primero es chicos. la música. Yo creo que primero la antes música. que la palabra. Yo creo que, bueno, mire, sobre la palabra, hay cosas, eso podemos saber más que yo, Charlie, que cualquier comercio, la palabra con el mundo es pensamiento. Es la primera base. Y lo otro es que el hombre, en la medida en que fue participando del universo y del mundo, fue creando los modos y los adverbios y los tipos verbales. Por ejemplo, hay un ensayo hermosísimo de uno de los grandes filólogos, de Kenneth Brown, inglés, pero de origen alemán, donde dice algo aterrador, ¿no? Donde dice, por ejemplo, que el presente y el pasado en la humanidad, en el Homo sapiens, no fue creado en el mismo momento ni en el mismo siglo que el modo subjuntivo. Es decir, que el modo subjuntivo es aquel que dice, yo haría esto si tal cosa, voy pero tal mañana. Entonces, por ejemplo, mira hasta dónde han llegado a hacer una arqueología del lenguaje. Estos filólogos, los alemanes son no son humanos, son impresionantes. Llegar a decir eso y lo demuestra. Lo demuestra porque dice que no hubo necesidad inicialmente, hasta los de hielos, de guardar comida. Es decir, las grandes sequías, los de hielo hicieron que el hombre pudiera guardar comida. Entonces, guardemos para. Entonces, esa necesidad hace que nazca el subjuntivo. Es la cosa tan impresionante, sí, hasta dónde llega. No, ahora es que los alemanes son. Y lo otro es que dicen que los adverbios de lugar, es decir, aquí, allí, acá, son la posibilidad de la actuación del cuerpo. El cuerpo puede coger, pasarme para acá, tenerme aquí, y que eso connota que la geografía es primero que la cosmogonía, porque arriba, abajo pertenecen al mundo cosmogónico y son tres siglos